en mi calidad de presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, vamos a dar comienzo a esta nueva jornada de conferencias sobre la nueva generación de la Unión Europea. Y en este caso el tema va a ser la iniciativa europea para unas nuevas relaciones transatlánticas. Está con nosotros y va a moderar Alana Moceri, que es una profesora, analista, bueno, también periodista a veces. Está en el IES como profesora y que le hemos pedido que, teniendo en cuenta que ella es nacionalidad de Estados Unidos, a pesar que lleva ya bastantes años entre nosotros y que es conocedora de la política norteamericana y también de la europea, que haga de moderadora. Y por lo tanto, dándole las gracias tanto a Ricardo como a Carlos Miranda o a Javier Rupérez, y desde luego a Carlos Medina, que sustituye a Ana Salomón, que es su directora general y él es su director, pues cuando quieras empezamos, Alana, este debate. A todos los demás nos gustaría que os veamos las caras. Hay algunos, casi la mitad, que no ponen que no se ponen a lo mejor porque están en pijama, no lo sé, pero me gustaría que nos veamos. Nada más. Alana, adelante. Muchísimas gracias, Pachi. Es un honor estar aquí con el movimiento europeo. Sí, es que con mis alumnos a veces vemos eso, que no quieren poner las cámaras porque eso, siempre pienso que están en pijama. Pero bueno, estamos en las universidades a mitad, en clases online, clases cara a cara. Pero bueno, estoy encantada de estar aquí. Yo soy de IE Universidad, no de ISE. IE, perdón. Public Affairs. Sí. Pero bueno, y sí, y como periodista, la mayoría de la gente me conoce por mi análisis y explicación de sobre todo las elecciones estadounidenses, ¿no? Pero lo que no sabe mucha gente es que mi investigación académica se trata de la Unión Europea y sobre todo este déficit de comunicación, que eso es lo que estoy investigando para mi tesis doctoral. Entonces estoy encantada de estar en este debate y espero aprender mucho hoy porque tenemos unos expertos, estamos privilegiados de tener. Voy a empezar a presentar los ponentes. Tenemos la Aurora, perdona, soy extranjera y voy a decir mal algunos nombres, perdona. Ricardo es graduado en Historia Contemporánea, Sociología y Relaciones Internacionales, wow, de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad está cursando el máster en Seguridad y Defensa por la Universidad de Nebrija y alumno de Erasmus en la Université Paris-Sorbonne y en la Universidad de la Sapienza también. Está interesado en cuestiones de índole unitaria, cursando asimismo en el 119 promoción de cursos ULASTRES sobre la Unión Europea que oferta la Escuela Diplomática. Pertenece a la sección juvenil del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y donde ocupa el puesto de vocal de comunicaciones. Si os parece bien, en vez de presentar todos a la vez, ¿por qué no hacemos empezamos con Ricardo, que nos va a pronunciar unas palabras de, yo creo que unos 10, 12 minutos y luego voy presentando cada ponente antes de que hablen. Perfecto. Si queréis, como hemos acordado, comienzo yo. En primer lugar, decir que es un placer estar aquí representando a las juventudes del Consejo Federal del Movimiento Europeo.
Digo que es un placer porque, como bien ha repetido varias veces Patxi Aldecoa o casi todos los ponentes de todo este ciclo que estamos haciendo, es necesario, es totalmente necesario que los jóvenes tengamos voz en este tipo de temáticas, ya que, bueno, como tantas veces se ha repetido desde las instancias comunitarias, vamos a ser nosotros, ¿no? Vamos a ser nosotros los herederos y beneficiarios de todas las políticas que se están haciendo en la actualidad. De hecho, creo que el ejemplo más claro es el fondo Next Generation, el cual, como su nombre indica, está quizás buscado ya para la Europa actual, pero también para la Europa del futuro. De hecho, no quería perder la ocasión de recordarles de una manera muy breve que se pasen por la página web del Movimiento Europeo para leer la declaración que los jóvenes hemos hecho sobre las últimas novedades de la conferencia, perdón, sobre el futuro de Europa, que no me salía la palabra, perdón. En primer lugar, quería comenzar mi intervención analizando quizás las palabras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció ante los embajadores el 10 de noviembre del pasado 2020, apenas unos días después de celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es realmente notable analizar cómo la presidenta de la Comisión pronunciaba una frase que a mí me ha parecido realmente indicativa para, digamos, definir un poquito las directrices de cómo va a ser las relaciones transatlánticas, cuando decía aquello de, literalmente, cito a Ursula von der Leyen, estamos tomando la iniciativa de diseñar una nueva agenda transatlántica adaptada al panorama mundial actual. Me parece realmente indicativo que la presidenta de la Comisión quiera, de hecho, hace un llamamiento explícito, como harán otras instancias comunitarias, a Estados Unidos a sumarse a la agenda multilateral, a la agenda que la Unión Europea tiene en estos momentos. De hecho, ella define una serie de puntos que son, digamos, los pilares centrales de la política comunitaria en la actualidad. De hecho, ensalza los valores transatlánticos, diciendo algo así como que Europa y Estados Unidos tienen mucho más en común, tienen muchísimas más semejanzas que diferencias, tienen un modelo democrático común, tienen un modelo basado en el imperio de la ley, economía de mercado, etc. De hecho, dice que es necesario conformar una nueva agenda transatlántica más acorde a la situación actual, a la situación post-COVID. Recordemos que la pandemia actual está por completo modificando los ejes de poder, las relaciones geopolíticas en el mundo. Entonces, ella, digamos que no quiere quedarse en las relaciones transatlánticas pasadas. También, como ustedes bien saben, unas relaciones transatlánticas que en los últimos 4 años han sido, por decirlo de alguna manera suave, bastante polémicas con el antiguo presidente de Estados Unidos. Digamos que ella marca en ese discurso una serie de pilares en los que, como he dicho antes, la Unión Europea está trabajando prácticamente a diario y a los que invita a sumarse a la nueva administración Biden. En primer lugar, habla, como no es de otra manera, de los efectos de la pandemia. Recuerda que la Unión Europea está siendo un actor primordial digamos, en la solución o la administración de este mal que nos aqueja a todos. Pues menciona algo así como que la Unión Europea está trabajando activamente con los refugiados sirios, ayuda a los países balcánicos con respiradores, etcétera. Otro de los caballos de batalla que Ursula von der Leyen menciona, a los que invita a sumarse a la administración Biden, es, como no, el cambio climático, el European Green Deal. De hecho, ensalza cómo la administración Biden prácticamente, después de anunciarse su victoria, se ha acordado volverse a adscribir al Acuerdo de París, que es crucial para poder hablar de un European Green Deal. No se puede entender sin Estados Unidos. Y también menciona que los países del G20, de los cuales Estados Unidos forma parte, así como los países vías, digamos, las potencias emergentes, son los causantes del 80% de los gases de efecto invernadero. Otro de los pilares que ella menciona es sobre la digitalización, y, como no, sobre el multilateralismo. Qué palabra más difícil, ¿no?
también de ejercer por parte de muchos países. La Unión Europea se le considera lo considera un caballo de batalla de sus políticas y invita a sumarse de nuevo a Estados Unidos a dichas políticas. A lo largo de mi ponencia también no quiero extenderme demasiado, pero quisiera también indicar otro de los aspectos que unen las relaciones transatlánticas, que es, sin lugar a dudas, la definición de la autonomía estratégica, ¿no? Saben ustedes que es un término que causa verdadera polémica en el seno de las relaciones transatlánticas, porque muchas personas piensan que autonomía estratégica quiere decir, en ámbito de seguridad, en este caso, quiere decir borrarse o abandonar o dejar de apoyar los preceptos de la OTAN. Pero nada más lejos de la realidad. Estamos viendo como personas muy importantes en la Unión Europea, como el alto representante Josep Borrell, está haciendo un llamamiento a defender los parámetros, los pilares de la OTAN, pero siempre y cuando Europa desarrolle sus propios preceptos de seguridad. Como bien indica el nombre, es estratégica, no independencia estratégica. Autonomía quiere decir también poder tú desarrollar tus propios sistemas de seguridad. De hecho, tenemos importantes políticas como la política común de seguridad y defensa, que digamos que es el actual marco en el que la Unión Europea está basando sus decisiones en este ámbito. Josep Borrell ha sido muy explícito, también Ursula von der Leyen, en que quieren colaborar con Estados Unidos en el marco de la OTAN, pero también sin abandonar digamos, un nuevo marco más autónomo por parte de la Unión Europea, en el cual podemos adscribir perfectamente la PCSD. De hecho, que esta relación, la relación que pretenden tener en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos, sería una relación interpares, no una relación de subordinación de una potencia respecto a la otra. También decir que tanto Josep Borrell como Ursula von der Leyen han mencionado que la autonomía estratégica no solo debe basarse en el aspecto securitario, también hablan de autonomía estratégica en el ámbito económico, hacer del euro que el euro, siga siendo una moneda de importancia económica mundial, o incluso en el ámbito que nos acontece desgraciadamente en estos momentos, demostrar o asegurar que la Unión Europea siga generando y comercializando sus propias vacunas y, sobre todo, que esas vacunas lleguen a toda la población. Quisiera también terminar mi ponencia haciendo mención a una entrevista que ha dado o que recoge la revista Política Exterior, creo que es fechada en el pasado 1 de enero, en el cual entrevista al que va a ser, al que ya es oficialmente el sucesor de Angela Merkel en la CDU, que es Armin Laschet. Armin Laschet da una entrevista en el citado medio español, en el cual pues continúa un poquito con los preceptos que les he comentado y que han sido mencionados tanto por Ursula von der Leyen como Josep Borrell, que es seguir haciendo una política hermana, una política de hermanamiento con Estados Unidos, llevar a cabo unas relaciones transatlánticas óptimas tras 4 años de desavenencias con la administración Trump. Para Laschet no se puede entender la Unión Europea, no se puede entender la idea de Europa sin el hermanamiento con Estados Unidos. De hecho, él mencionaba una frase al final, de hecho les invito encarecidamente a que lean dicha entrevista, está en la web de Política Exterior. Él utilizaba la metáfora que ya utilizó el expresidente del gobierno Felipe González a raíz del derrumbamiento del muro de Berlín en 1989. Él hablaba quiero recordar, Felipe González hablaba algo así como de el caballo de la historia ha pasado al galope delante de nosotros, ¿no? Armin Laschet recupera esta frase y es la frase que voy a pronunciar para finalizar mi ponencia. Dice así: en una época en la que el caballo de la historia vuelve a pasar junto a nosotros al galope, deberíamos coger las riendas como europeos, como estadounidenses y, siempre que sea posible, juntos como miembros de la comunidad transatlántica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nuestro próximo ponente es Javier Pérez.
Javier Pérez es diplomático, político, periodista, escritor y ha sido embajador de España ante los Estados Unidos de América, ante la OTAN y ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Fue secretario general adjunto en la ONU y director ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad. Ha sido diputado y senador en las Cortes Españolas, en cuyo Congreso de los Diputados fue presidente de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa. Fue uno de los fundadores de la revista Cuadernos para Diálogo y ha presidido la Internacional Demócrata Cristiana y las asambleas parlamentarias de la OTAN y de la OSCE. En la actualidad imparte clases sobre relaciones internacionales en las universidades San Pablo CEU, Villanueva y Francisco de Vitoria. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y preside la consultoría Pérez Internacional. Bueno, Javier, te doy la palabra. Gracias, Alana. La ponencia introductiva nos ha situado muy acertadamente en lo que tenemos entre las manos, ¿no? Que es precisamente cuál es el futuro de las relaciones transatlánticas en este momento. Naturalmente, con toda una serie de condicionantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El primer condicionante es que efectivamente han transcurrido 4 años en la vida internacional, fundamentalmente debido a la presidencia de Trump, iba a decir esto endeuda muchos de los aspectos fundamentales de esa relación transatlántica, ¿no? Yo creo que efectivamente ha hecho bien la presidenta von der Leyen y ha hecho también el presidente Biden en señalar que uno de los aspectos fundamentales del futuro de los dos lados es precisamente recuperar ese tono de relación perdido, ¿no? Tono de relación perdido que en algún sentido incluso había llegado a poner en duda cuál era el futuro de esa relación, ¿no? Hemos contemplado en estos últimos 4 años una profunda preocupación en el lado europeo por las actitudes de la administración Trump, hasta el extremo que yo creo que no es exagerado decir que por primera vez en estos años, tanto en los ámbitos de la OTAN como en los ámbitos de la Unión Europea, se ha vuelto a hablar precisamente de las capacidades de defensa autónomas, eso que era la estrategia autónoma, ¿no? Hasta el punto de que efectivamente la discusión es mucho más viva hoy de lo que era hace 4 años y consiguientemente también nos impulsa hacia una serie de reflexiones para saber exactamente qué es lo que tenemos delante, ¿no? Lo primero que queremos saber, primero que tenemos que saber es si debemos volver pura y simplemente atrás o por el contrario tenemos que replantearnos algunas de las cuestiones que han surgido. Yo creo que desde ese punto de vista la presidenta von der Leyen ha sido muy clara al señalar esos 4 aspectos que en principio no están relacionados directamente con la seguridad militar, con la seguridad defensiva, sino que tienen en cuenta todos los aspectos que en este momento nos preocupan, empezando por el tema sanitario, los temas digitales, los temas medioambientales, etc. Eso es importante tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo también ha hecho una definición que a mí me parece muy acertada, ¿no? Que diciendo un poco desde el punto de vista casi filosófico, ¿no? Tenemos que transcurrir, tenemos que ir de la seguridad a la sostenibilidad, tenemos que ir del aspecto de la regulación al aspecto más fundamental del comercio y tenemos que evitar todos aquellos aspectos que tenían una cierta capacidad de igualización de la economía global, pero al mismo tiempo reforzar las instituciones internacionales multilaterales. Yo creo que ese es uno de los aspectos absolutamente básicos en los cuales tenemos que basarnos y yo creo que en este momento ya podemos deducir que tanto desde el punto de vista de la nueva administración americana como desde el punto de vista de la Unión Europea hay una voluntad muy clara de reforzar a esas instituciones multilaterales como base fundamental del entendimiento global. Y al mismo tiempo también un dato que a mí me parece absolutamente central y es la constatación de que tanto para un lado como para otro esas relaciones son verdaderamente centrales en su proyección interior y exterior. Ahora, al mismo tiempo también tenemos que considerar otros aspectos que no están directamente tratados o no están específicamente
evolucionados en la presentación de von der Leyen, pero que tienen que ver directamente con el tema de la seguridad. En primer lugar, es naturalmente uno de los aspectos que hay que recordar también, que han transcurrido en estos 4 años, ha sido un poco la acusación por parte de la administración Trump hacia los europeos, miembros de la OTAN, que no estaban cumpliendo con sus obligaciones defensivas desde el punto de vista de la adscripción del 2% al Producto Interior Bruto para gastos de defensa, ¿no? Y eso es uno de los datos que está pendiente, no tanto en su manifestación numérica, ni siquiera no tanto en su aplicación concreta, pero sí desde el punto de vista de lo que es, qué es lo que Europa quiere hacer y debe hacer en ese aspecto. Es decir, vamos a un aspecto radicalmente de la reclamación de la autonomía estratégica, o vamos a buscar algún tipo de colaboración mucho más flexible y mucho más creativa con lo que ha sido el aliado tradicional desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de seguridad de Europa, que son los Estados Unidos. Yo más bien creo en lo segundo. Yo ya sé perfectamente que en este momento hay mucha discusión interna en la Unión Europea sobre el alcance de la autonomía estratégica. Yo creo que evitaría ese término, porque incluso dentro de los aliados europeos hay divergencias al respecto, para fijarme exactamente, o más bien de una manera más o menos precisa, en qué es lo que se podría hacer. Primero, vamos a seguir dependiendo exclusivamente para nuestras necesidades de seguridad de lo que hagan los Estados Unidos. Yo creo que ahí tenemos que modificar la respuesta y tenemos que pensar también qué es lo que nosotros, los europeos, podemos ofrecer desde el punto de vista de la seguridad transatlántica, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad de la definición de responsabilidades europeas que yo situaría en 3 o 4 aspectos. Primero, yo creo que tenemos que ofrecer a los americanos estabilidad en la vecindad. ¿Cuál es la vecindad? ¿Cuál es la vecindad europea? La vecindad europea es el Oriente Medio, la vecindad europea es el Mediterráneo, la vecindad europea es África y fundamentalmente el Sahel. Al mismo tiempo también tenemos que ir procurando, no necesariamente llegar a la autonomía estratégica, pero sí al desarrollo de una propia capacidad de seguridad. No podemos estar permanentemente pendientes de lo que los americanos hagan por nosotros, ¿no? Y consiguientemente yo creo que tenemos que tener que desarrollar la capacidad de formular políticas globales propias que no dependen exclusivamente de los intereses americanos. Qué duda cabe que los intereses americanos, eso ya lo sabíamos de los tiempos de Obama, estaban muy preocupados por lo que ocurría en Asia, ¿no? Yo creo que es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay otras preocupaciones, no únicamente las nuestras, ¿no? Y si queremos tener ese tipo de relación fructífera, tenemos que imaginar qué es lo que nosotros podemos aportar desde ese punto de vista de la seguridad a la relación transatlántica. Desde ese punto de vista también tenemos que tener en cuenta que efectivamente tenemos unos fuertes lazos en todos los sentidos, ciertamente en el terreno de la seguridad, pero también en los terrenos económicos, en los terrenos financieros, en los terrenos digitales, en los terrenos militares, en los terrenos culturales, en los terrenos políticos. Y es cierto que al fin y al cabo esta alianza transatlántica europeo y norteamericana tiene que ver también con una serie de valores que tienen que ver fundamentalmente con lo que es la democracia parlamentaria, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y al fin y al cabo con una concepción multilateral de la paz y de la estabilidad basada en esos factores. Podemos hablar también del 2%. Hay una cierta tendencia a imaginar que el 2% se tiene que traducir en más tanques, en más aviones, en más fragatas, en más portaaviones. A lo mejor podemos calcular que el 2% tiene otras manifestaciones que también revierten en el 2%, pero que al mismo tiempo no son necesariamente juguetes militares. Podemos hablar, por ejemplo, de las medidas que se toman para facilitar la movilidad militar, para mejorar las infraestructuras, al mismo tiempo también para mostrar una capacidad de lo que es el reparto de los gastos y de los costes, al mismo tiempo la mejora de lo que ahora se llama la resiliencia, ¿no? La capacidad de resistencia, la presencia en las tropas de mantenimiento de la paz, en entrenamiento, también todo lo que en este momento está muy adelantado, que es precisamente cómo se puede llevar la gestión de los desastres, y algo que estamos viendo recientemente,
en seguridad climática, etc. Yo creo que esos son todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta precisamente para que esa relación entre Europa y los Estados Unidos tenga una virtualidad en todos los sentidos, por supuesto, en los sentidos económicos, financieros, medioambientales, de otro tipo de seguridad, pero también la seguridad militar. Y yo quería también apuntar un tema que me parece fundamental, y es que al fin y al cabo tenemos que ir pensando cómo se va a desarrollar esa relación en términos de las relaciones entre unos y otros con China, ¿no? Está claro que China es un poder no ya emergente, sino claramente emergido, que significa, como la misma presidenta von der Leyen decía en su intervención, no únicamente una competición económica o comercial, sino también un competidor, un enemigo sistémico, y consiguientemente tenemos que, en la medida de lo posible, también alinear nuestras posturas para saber exactamente qué es lo que podemos hacer en la cooperación, qué es lo que podemos hacer en los terrenos que no son de cooperación, no necesariamente de confrontación, pero sí de mantener una serie de líneas rojas en las cuales nosotros creemos firmemente y no se deben transcurrir, no se deben transferir. Y desde ese punto de vista yo creo que es importante la conversación y es importante el diálogo. Poco tiempo antes de que el presidente Biden fuera inaugurado como presidente de los Estados Unidos, la Unión Europea había llegado a un acuerdo, un importante acuerdo comercial con China, que ha dejado un poco sorprendidas a la nueva administración americana. No digo yo que está mal concebido, pero parece como si hubiera una cierta voluntad de sorprender a los americanos en ese tipo de... Es evidente que tenemos problemas unos y otros con los chinos desde el punto de vista del respeto a la propiedad intelectual, desde el punto de vista de la indebida adquisición de capacidades tecnológicas nacidas en Europa, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de las libertades fundamentales, desde el punto de vista también del funcionamiento del mismo Partido Comunista Chino, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo nos estamos encontrando con un sistema que tiene una indudable capacidad de comunicación hacia el exterior y que quiere aparecer como el modelo ideal para garantizar la estabilidad y la prosperidad de las poblaciones, lo cual es radicalmente falso. Yo creo que desde ese punto de vista, algunas de las manifestaciones que están produciendo tanto en Europa como en la misma España, intentando buscar por todos los medios una especie de pacificación en las relaciones chinas, dejan de considerar algunos de estos aspectos fundamentales. De manera que aspectos centrales, medioambientales, sanitarios, aspectos fundamentales de seguridad, aspectos fundamentales también con respecto a terceros, y dejaría pura y simplemente una referencia hacia Rusia, ¿no? Rusia en el curso de los últimos años se ha convertido en una especie de partener menor de China, ¿no? Yo no creo que Rusia en este momento tenga la misma capacidad que China, ni Europa, ni los Estados Unidos, pero al fin y al cabo también tenemos que tener en cuenta que dentro de la misma Unión Europea hay países que tienen una cierta proclividad a favorecer esas relaciones con Rusia, algunas de ellas energéticas, otras de ellas puramente económicas, y tenemos una discusión pendiente que nos afecta a nosotros y que afecta también en las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. Caben otras miles de consideraciones, pero quería detenerme aquí para apuntar algunas de las cosas que creo que también tenemos que introducir en la reflexión en esas relaciones y en esa nueva proyección por parte europea de las relaciones transatlánticas. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Javier. Nuestro próximo ponente es un amigo mío, Carlos Miranda, embajador de España. Nació en el Cairo en 1943, se jubiló en 2003 tras casi 45 años de servicio. Fue director general de Iberoamérica, asesor del ministro de Defensa, así como de vuelta a Exteriores, director general de Seguridad y Desarme e inspector de embajadas. 2 veces embajador en la OTAN en Bruselas. Lo ha sido también en la Conferencia de Desarme en Ginebra y en Reino Unido, Londres. Asimismo, ha estado destinado en Washington, D.C. y Argel y se ha ocupado en Madrid el NNUU y de la cuestión de Gibraltar.
está en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, y entre ellas las grandes cruces con distintivo blanco de mérito militar, naval y aeronáutico. Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alana, por tu presentación, y muchas gracias, Chapachi, y al movimiento por invitarme. No sé si me veis, porque yo en la pantalla veo a Alana todavía y no me veo a mí, pero quizás son las cosas de la... Habiendo escuchado muy atentamente a los dos oradores que me han precedido, pues francamente yo creo que puedo estar muy de acuerdo con ellos, y voy a intentar pues destacar quizás unos puntos o algunas pequeñas diferencias. La primera que yo quería es que se ha señalado por ambas partes, entiendo yo, que hay en el fondo a los dos lados del Atlántico una misma cultura, unos mismos valores, unas mismas formas de operar económicamente, unos intereses tecnológicos. En definitiva, hay un parecido entre lo que hay a cada lado del Atlántico Norte, sobre todo, que me hace decir que si en tiempos de Roma el Mediterráneo era el Mare Nostrum, porque todo alrededor del Mediterráneo pues había una misma cultura, en sentido amplio, pues yo creo que el Mare Nostrum de hoy en día es el Atlántico Norte. Y como consecuencia de esto, a mí personalmente la relación transatlántica es algo natural, algo imprescindible, en el sentido de que no se puede prescindir de ella. Si no hubiera relación transatlántica, ¿qué es lo que podría haber? Quizás me da la sensación que esto que digo es generalmente más aceptado o más entendido al norte de los Pirineos, porque ha habido una serie de acontecimientos históricos que los han acercado mucho. Pero yo creo que nosotros, que somos parte de la Unión Europea, pues también nos tenemos que hacer cargo del sentir, por así decirlo, de nuestros socios europeos que están al norte de los Pirineos. Por lo tanto, creo que ese es el punto de partida del que quería ir o salir, que es el parecido entre los dos lados del Atlántico. Yo personalmente pues puedo tener muy buenas relaciones con Rusia, con China, con la India, con cualquier otro país, pero la identificación que yo voy a tener es forzosamente con el otro lado del Atlántico, y yo creo que a los americanos, estadounidenses y canadienses les pasa lo mismo. Entonces, esta relación que para mí es consustancial, que está en la piel, que es, diría yo, que forma parte del ser euroamericano, es algo que además interesa mantener, porque en un momento en que el mundo occidental, porque esto es el mundo occidental, el meollo del mundo, otros países occidentales que están en otras partes del mundo, consideramos occidentales a los israelíes, consideramos occidentales a ciertos efectos a Japón, a Corea del Sur y obviamente Nueva Zelanda, Australia, pero el centro, el corazón es este Mare Nostrum del Atlántico Norte. Pues yo entiendo que eso dentro del conjunto mundial está perdiendo, lo sabemos todos, un porcentaje, un cierto peso, está una cierta participación. Por lo tanto, me parece evidente que no hay ningún interés en que Washington y Bruselas vayan cada uno por su lado, sino todo lo contrario, y por lo tanto que tienen que entenderse cada vez mejor. Eso no significa que haya aspectos que llevan a una divergencia de intereses, y a veces exagerados. Esto lo hemos visto, como lo ha señalado el embajador Pérez, pues en los 4 últimos años con Trump, pero vamos a ver que esto ha sido, llamémoslo, una crisis, tanto en el ámbito americano como en el ámbito transatlántico, y que esto no debiera de volver a repetirse. Sin embargo, hay que reconocer que esto pues, ha dejado pues, unas ciertas inquietudes, y hay quien dice, bueno, ojo, esto se puede repetir y puede ser peor. Pero, en fin, yo creo que razón de más para trabajar juntos. Y una cosa que me parece esencial de la relación transatlántica es que no es una relación tampoco garantizada, es natural, es evidente, tiene que estar, pero hay que trabajárselo. Esto es como cuando
un matrimonio se casa y después del juez y después del cura, pues esto no significa que ya está todo hecho. Hay que seguir haciendo el esfuerzo para mantener las cosas. Y desde este punto de vista, a mí me parece que una de las cosas que me ha parecido interesante por parte de von der Leyen ha sido el señalar que ahora, tras Trump, es una oportunidad para resetear, pienso yo, la relación entre los dos lados. Una relación que naturalmente también tiene sus aspectos asimétricos, ¿no? Porque Estados Unidos, estamos hablando de la relación transatlántica, no solamente Estados Unidos, es también Canadá en el otro lado. Pero evidentemente Estados Unidos es el gran elefante, es el gran peso. Y en Europa, la Unión Europea es un peso importante, pero es un conglomerado de naciones, de países, y hasta que Europa, la Unión Europea, pudiera llegar a ser, llamémoslo, un auténtico equivalente de la Unión de Estados Unidos, pues yo creo que queda un trecho amplio por recorrer, para hacer, llamémoslo, lo que yo llamaría un poder político único, donde hubiera una centralización de decisiones. Por tanto, yo creo que la cuestión está en que para mejorar esta relación transatlántica, para poder enfocarla de cara a los retos que hay ahora, tenemos que hacer unos esfuerzos en ambos lados. Y vemos ya que por el lado americano, pues hay ya yo confío personalmente en Biden, yo creo que su trayectoria demuestra que es un hombre de búsqueda de consensos, de búsqueda de entendimientos, y yo creo que Biden ya ha dado las muestras de que quiere recuperar ciertos temas. Algunos no los podrá tan fácilmente. Creo que no es fácil resituar la embajada americana de Jerusalén otra vez a Tel Aviv. No sé qué pasará con el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, porque son dos cuestiones concretas. Yo creo que Trump ha puesto unas picas y algunas de ellas le va a costar a Biden obviarlas. Pero evidentemente el gran panorama es distinto. Va a intentar recuperar una relación con Irán, va a intentar reinsertarse en el mundo multilateral. Yo creo que todo está muy bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer por parte europea? Yo creo que por parte europea lo interesante es poder, por así decirlo, fortalecer el lado europeo de la dicotomía América del Norte y Europa. Y para eso yo veo dos cosas. Una desde un punto de vista interno. Uno es el fortalecimiento interno, que para mí es seguir hacia la integración de la Unión Europea. Y mientras, pues rehacer actuaciones comunes de sus diferentes socios. Y lo digo porque el factor tiempo, pues yo creo que para que tengamos una Unión Europea con una sola entidad política que desde Bruselas habla de tú a tú con Washington, pues va a pasar cierto tiempo. Va a ser posible en ciertas materias, en ciertas cosas, pero en fin, la Unión Europea no deja de ser una cosa que se está haciendo, está in the making, como dirían en inglés, y creo que eso también pues, afecta en parte a la relación. Pero por parte europea, hay que hacer el esfuerzo de estar más unidos, y yo creo que es importantísimo a esos efectos el fortalecimiento interno y por lo tanto la integración y todo lo que conlleva eso. Respecto hacia el exterior, y aquí ya se ha tocado el tema, está el de la autonomía estratégica internacional, diría yo. Bueno, yo creo que desde este punto de vista, y ya has subrayado pues, las dudas que esta formulación produce en primer pues, también una cierta perplejidad. Estamos hablando de que Europa tiene que independizarse, entre comillas, de Estados Unidos. Eso es la autonomía. Yo ya no quiero que Estados Unidos dicte mis conductas. Bueno, vamos a ver, yo creo, yo por lo menos, Javier también está en el Consejo Atlántico, yo he estado en total 9 años en el Consejo Atlántico, pues Estados Unidos es un peso muy fuerte, pero Estados Unidos, yo le he visto abrirse al diálogo, Estados Unidos yo le he visto modificar posturas, en fin, aquí lo importante es poder entenderse y hacer ese esfuerzo. Por lo tanto, yo creo que autonomía estratégica para mí significa esencialmente desde el punto de vista transatlántico más consultas, coordinación y en la medida de lo posible actuaciones conjuntas. Porque como he dicho a un momento dado, pues la influencia occidental hoy en día en el mundo pues está cuestionada y por lo tanto pues es importante la unión.
Me voy a terminar refiriéndome a algunos aspectos estratégicos y de defensa, y yo creo que desde el punto de vista, de ese punto de vista, la Unión Europea debe, o los europeos deben invertir en defensa para intentar igualar. Al final de la Guerra Fría, lo que se gastaba en defensa en Europa, Estados Unidos y Europa era 50-50%. Hoy en día Estados Unidos gasta el 75% y Europa el 25%, grosso modo. Son las cifras. Esto significa que hay que intentar igualar con un esfuerzo. Esfuerzo que a veces es individual, a veces significa que ciertos países o todos los países tienen que hacer un esfuerzo para tener más fuerzas y condiciones, y otros pueden ser colectivos. Yo creo que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo en este sentido, un esfuerzo que, sin embargo, pues tiene también sus problemáticas. Yo creo que la Unión Europea hoy en día en ámbito militar se habla de 6 dominios, además de tierra, mar, aire, el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial. Son los 6 dominios de los que se habla hoy en día en el ámbito, llamémoslo, de seguridad y ámbito militar. Yo creo que en esos 6 dominios la Unión Europea tiene que hacer esfuerzos para intentar poner cosas en común. No es fácil, porque yo entiendo que lo militar es lo último que se pone en la boda entre 2 países. Es lo último, pero es muy importante que se hagan cosas conjuntamente y sobre todo se parta de cosas conjuntas. Por ejemplo, un buen ejemplo es el intento o el proyecto de un avión de combate, de un nuevo avión de combate europeo que salió de Francia y Alemania y al cual España se ha unido. Sin embargo, hay un tema que la Unión Europea va a tener que resolver si quiere ser potencia. Potencia no solamente económica, sabemos que se lleva una potencia blanda, pero es también una potencia que se pueda medir con Estados Unidos sin forzosamente ser contraria a Estados Unidos, amiga, pero medirse un poco diciendo yo soy casi igual de fuerte que tú, pues en esos dominios que he dicho del ciberespacio, del espacio mismo, de la inteligencia artificial, va a tener que hacer un esfuerzo, pero también va a tener que resolver una cuestión que se llama la disuasión nuclear. Porque esa es una de las razones por las cuales ahí sí podemos decir que Europa está subordinada o dependiente, no decir que subordinada, de Estados Unidos. Europa no hay más que un país dentro de la Unión Europea que tiene una fuerza de disuasión nuclear, que es Francia. Y los demás, pues no la tenemos. Entonces, si vamos a poner todo en común y acabar teniendo un solo GEMAT, un solo presidente de la Comisión Europea, y vamos a tener, para dar un fin, medida de las cosas, un solo embajador de la Unión Europea en Naciones Unidas, un solo embajador de la Unión Europea en la OTAN, pues para todo eso hace falta ver qué es lo que vamos a hacer con la disuasión nuclear. Yo pienso que la cosa irá hacia el que Francia ofrezca esa disuasión, pero esa disuasión, aunque la ofrezca Francia, seguirá siendo francesa, yo no la veo europea, pero probablemente pues quizás haya que ampliarla, habrá unos gastos, en fin, yo creo que es un tema del que hay que hablar. Y tengo entendido, porque yo uno jubilado está en el ajo de las cosas, que Francia ya ha ofrecido a algunos de sus socios en la Unión Europea discutir el tema. Y a mí me parece eso importante. Y creo que además que debía ser un poco más transparente estas discusiones, porque yo creo que en la sociedad, en las sociedades democráticas hoy en día, la transparencia es cada vez más importante. Y que venga un día, como dicen en inglés, out of the blue, y te diga, no, ya hemos solucionado esto de esta forma, a las opiniones públicas no lo cogen con facilidad, y menos con temas delicados. Por lo tanto, quiero señalar que esto es una parte que hace falta, por lo tanto, determinar qué se hará con eso, pero en fin, creo que hay otras cosas que son tan importantes que se tienen que ir solucionando poco a poco. Finalmente, pues señalar que en cualquier caso yo creo que la relación transatlántica incluye, por lo tanto, no solamente los temas de seguridad, pero me estoy centrando en ellos ahora en día, en este momento, y por lo tanto para mí la Alianza Atlántica es una necesidad y hay que fortalecerla y mientras no resolvamos una defensa con más cuerpo por parte de Europa, pues la protección americana de algún modo sea necesaria y por lo tanto yo creo que hay que conducir las cosas a que Europa se fortalezca en sus unidades, se fortalezca en sus esfuerzos y eso permitirá tener un diálogo, pues llamémoslo, no sé si igualitario, pero sí equilibrado entre las dos orillas del Atlántico. Muchas gracias. Gracias, Carlos.
Bueno, al final, Carlos Medina es un diplomático español que ha desempeñado varios cargos diplomáticos, muchos de ellos vinculados en las relaciones transatlánticas. En la actualidad es subdirector general para América del Norte. Anteriormente ha sido jefe del área de la Secretaría General América del Norte en la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Exteriores. Y ha tenido diversos puestos como cónsul de España en Agadir y diversos cargos como consejero en la Embajada de España en Buenos Aires. Carlos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hoy estoy aquí en representación de la directora general Ana Salomón, que pudo asistir y me pidió representarla y lo hago con mucho gusto y es un honor estar en este panel con los tan apreciados y admirados embajadores y con el joven Ricardo, que han hecho unas intervenciones que me lo han puesto un poco difícil porque han dicho tantas cosas interesantes que tengo que evitar ser redundante y no repetir muchas de las cosas que han dicho. Además, comparto mucho de como aquí afirmado y lo dicho. Voy a tratar de quizás incidir en algunos aspectos que quizás no hayan sido tocados tan detenidamente. Por un lado, quizás destacar la esperanza que Biden ha supuesto, ¿no?, para Europa tras estos complicados años con el presidente Trump, que como sabéis, no solamente ya ha dejado de considerarnos su tradicional aliado, sino que incluso llegó a usar calificativos bastante poco amistosos hacia los europeos, lo cual evidentemente ha generado un daño a la relación transatlántica que ahora mismo urge ser reparado y efectivamente Biden y su equipo, ¿no?, porque vemos que se ha rodeado de un equipo sobre todo diplomático en la parte de política exterior claramente europeísta, ¿no? El secretario de Estado Anthony Blinken incluso, bueno, es un marcado, ha insistido muchas veces que Europa es, sin lugar a dudas, el principal aliado de Estados Unidos. Él conoce bien Europa, estudió en Francia y en este sentido, pues ese optimismo que se respira en las capitales europeas con la llegada de la nueva administración americana, sin lugar a dudas, parece justificado. Dicho lo cual, está claro que, y la propia presidenta von der Leyen lo anunció en su discurso, hay que pensar no tanto en el reseteo a los años antes de Trump, sino más bien en una reconstrucción o en una renovación, ¿no? Una renovación de este vínculo, tanto porque el mundo ha cambiado. Esto es una idea que repiten mucho también los americanos. El mundo ha cambiado, el escenario geopolítico que vivimos actualmente y los desafíos a los que se enfrenta el mundo actual no son los que eran hace unos años. Y en este sentido, la relación transatlántica que tenemos o que tuvimos antaño, pues también tiene que hacer un ayornamiento hacia estas nuevas realidades. Y además, tampoco hay que obviar que las circunstancias marcan evidentemente los destinos. Entonces, incluso también en Europa, los últimos años han dejado alguna cicatriz y quizás una cierta desconfianza que ante ese temor, algunos de vosotros lo habéis apuntado, que en un futuro pudiese llegar a la presidencia norteamericana otro presidente con ideas análogas a las que tenía Trump y que nuevamente puedan dificultar esta relación. Y esto viene un poco a colación también del debate sobre soberanía estratégica, ¿no? Es cierto que es algo que hoy también he oído que habéis mencionado reiteradamente y con razón, porque es un debate interesante y
y oportuno, y que quizás también se debe a que una parte de los que defienden una mayor autonomía, que no independencia evidentemente de los Estados Unidos, quieren no dormirse en los laureles, dicho coloquialmente, por si en un futuro la otra parte del Atlántico no resulta ser tan amistosa o conciliadora como nos gustaría. De todas maneras, creo que también la presidenta von der Leyen fue muy acertada cuando habló sobre un falso debate, ¿no? Sobre debate sobre autonomía estratégica, en el sentido que a los propios Estados Unidos les va a interesar contar con un socio como Europa más fuerte, más resiliente, que pueda aportar más a la relación, siempre dentro de la lealtad. Y yo creo que esa formulación, esa idea está bien visto. Realmente no tenemos por qué ver la soberanía estratégica como algo que quizás dañe a la relación transatlántica, sino se puede ver desde un punto de vista positivo y constructivo, y es que seremos un mejor aliado para los Estados Unidos si tenemos mejores capacidades autónomas. Con todo, tenemos también que tener cuidado en no mandar mensajes erróneos. Un tema que ha suscitado cierta controversia, como sabéis, es el principio de acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China. Un acuerdo que no ha sido tanto criticado por el contenido, además es un principio de acuerdo. Los Estados Unidos también hicieron un acuerdo comercial de tipo 1 recientemente, aunque es verdad que bajo la anterior administración, pero sí deslizaron desde el equipo Biden ciertas críticas de que les hubiese gustado ser consultados, ¿no? haber tenido una cierta coordinación. Y bueno, esto es quizás un pequeño aviso para navegantes. Me imagino que de todas maneras vamos a tratar de que en el tema de China, de trabajar muy alineados con los Estados Unidos. Es sin lugar a duda para los Estados Unidos ahora mismo el desafío de China es la principal prioridad geoestratégica, y Europa, si bien puede aspirar a una cierta equidistancia, como lo insinuaba con la doctrina Sinatra el alto representante Borrell, pero esa equidistancia tendrá que inclinarse hacia el lado de los Estados Unidos si queremos que esta relación transatlántica resulte fructífera, porque como queda claro, este es un aspecto en el que la administración Biden no se diferencia de Trump. Hay un consenso bipartidista en Estados Unidos de considerar la amenaza de China como el principal desafío, y Estados Unidos busca y necesita aliados para hacer frente a esta competición o esta rivalidad, llamémoslo, con China. Y por tanto, esto va a ser una prueba importante para ver digamos, que funciona ahí la cooperación. Otro aspecto al que me gustaría referirme es, bueno, también se ha mencionado a esta agenda positiva que ha marcado von der Leyen, que está muy bien concebida, porque sobre todo atañe a problemas y desafíos muy actuales como el medio ambiente, la pandemia, el cambio climático y la tecnología, ámbitos, es decir, una agenda positiva donde realmente Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea podemos trabajar juntos. También me parece interesante la proyección global que se le da a la relación transatlántica, como más allá del vínculo entre Europa y Norteamérica, expandir esa proyección hacia los países que compartimos intereses y valores comunes,
Y aquí esto enlaza bien también con la idea de España de defender una relación transatlántica ampliada también que incluya América Latina, ¿no? Que es, digamos, nuestra gran zona de influencia, donde tenemos la capacidad, por nuestro peso, historia y conocimiento en la región, de aportar un valor añadido a la relación transatlántica. Es uno de los aspectos que nos puede dar un mayor perfil y que no solamente sería beneficioso, evidentemente, para la relación transatlántica, sino también para nuestros propios intereses en la región. También otro aspecto que quizás me gustaría subrayar es que estamos en una fase en la que es importante reconstruir la confianza y también tener una cierta paciencia con la nueva administración que ahora mismo tendrá como prioridad sobre todo la reconstrucción nacional y económica, pero también incluso buscar una mayor cohesión social en un país que, como sabéis, ha quedado bastante fracturado política y socialmente, con lo que habrá que, digamos, ser pacientes, lo cual no significa que no debamos ser proactivos, lo cual no significa que no debamos tener propuestas y defender y reivindicar nuestros intereses, que incluyen también tocar temas y contenciosos como los aranceles y las sanciones extraterritoriales como la ley Helms-Burton, porque precisamente erradicar esas controversias, esos obstáculos, nos permitirá ir construyendo una relación mucho más sólida y más positiva, sin que estos problemas hagan a dicha relación. Una última reflexión, quizás para terminar, es que tenemos que quitar también, buscar no solamente la utilidad de la relación transatlántica para los intereses europeos, sino también ver cómo Europa puede ser de interés para los Estados Unidos. Y eso básicamente por el siguiente razonamiento. Por un lado, para que los propios americanos crean o confíen en una relación transatlántica que ha sido en los últimos años muy denostada por la anterior administración, hay que dar razones que a los americanos o al pueblo americano y a sus instituciones de que realmente merece la pena también por su interés, ¿no? Es decir, que no sea una relación que parezca que únicamente somos nosotros los beneficiarios de la seguridad o de las ventajas económicas. Buscar ese equilibrio creo que me parece interesante para que sea realmente una situación de win-win, ¿no? Y esas relaciones suelen ser las más productivas y las más exitosas, ¿no? Cuando ambas partes están contentas. Entonces, quizás no está de más hacer una evaluación de aquellos aspectos que quizás en el pasado no han funcionado tan correctamente en la relación para tratar de corregirlos en la medida de lo posible y que efectivamente todas las partes en la relación consideren que esto funciona. También para que funcione me parece fundamental que la Unión Europea actúe de forma cohesionada y unida, siempre y cuando lo ha hecho en la relación transatlántica ha sido de provecho también para los europeos, y cuando nos han encontrado divididos muchas veces hemos tenido muchos menos frutos de esta estrategia. En ese sentido, bueno, termino con esto, tampoco quiero abusar de mi tiempo y muchas gracias una vez más por haberme dejado participar hoy, esta tarde, con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a todos, enhorabuena, gracias por ser específicos, porque a veces una de mis propias quejas de conferencias sobre la Unión Europea y los Estados Unidos es hablar en tópicos y no hablar de las específicas. Entonces,
Gracias. Y con eso quiero pedir preguntas. Hay unas preguntas en los comentarios, pero una cosa que voy a sugerir, que en las reacciones, este botón de abajo, si lo haces clic, hay una oportunidad de levantar la mano y así que te voy a ver más rápido porque hay 5 pantallas aquí. Si tienes una pregunta, preferimos que lo preguntáis vosotros mismos y así que tenemos también más interacción aquí. ¿Veo una pregunta por ahí? Arsenio, por favor. Arsenio, ¿quieres preguntar ahora algo? Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. ¿Se me oye? Sí. Pues muchísimas gracias por las interesantes exposiciones que se han hecho. Me gustaría hacerle una pregunta general, pero probablemente en particular a los embajadores. Y es si creéis que realmente Europa puede ser un interlocutor único ante los Estados Unidos en materia de política exterior y en materia de política de defensa. O lo que es lo mismo, ¿creéis que los intereses internacionales de cada uno de los Estados miembros son los mismos a la hora de ser interlocutores ante Estados Unidos y que la política de defensa de la Unión Europea es realmente única como para ser socio fiable de los Estados Unidos, es decir, en el vínculo transatlántico? Y única pregunta más. ¿Vosotros creéis que Estados Unidos sigue teniendo necesariamente que tener una relación bilateral con cada uno de los países o de los Estados miembros de la Unión Europea para todas sus políticas en el Mediterráneo? Hemos visto en otras zonas estratégicas como en el Golfo Pérsico, etcétera, y es necesario que continúe teniendo esas relaciones bilaterales al margen de las que pueden ser con la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Javier. No, yo creo que lo multilateral y lo bilateral conviven perfectamente juntos, ¿no? Y es evidente que tanto desde el punto de vista de los Estados Unidos como desde nuestro punto de vista, cualquiera de los países miembros de la Unión Europea tienen sus planteamientos multilaterales y sus planteamientos bilaterales, ¿no? Y no tienen por qué ser conflictivos unos con otros, ¿no? Otra cuestión será imaginar cuál es el futuro de la Unión Europea, si efectivamente vamos a convertirnos digamos, en una entidad soberana y consiguientemente con todos los aspectos que eso lleva consigo desde el punto de vista de la univocidad de las respuestas, ¿no? Pero me parece que eso no es para mañana, ¿no? Y por otra parte, lo que es evidente es que para los Estados Unidos es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos unas relaciones bilaterales con los Estados Unidos y unas relaciones que están dentro del marco de la Unión Europea o de la OTAN, ¿no? Como los Estados Unidos, por otra parte, también están desarrollando eso que se llama el Quad, ¿no? Que es esa relación específica también con Japón, con la India hasta cierto punto y con Australia, ¿no? De manera que yo creo que eso son variedades que se van produciendo y que son perfectamente compatibles. Digo, en la medida en que efectivamente la Unión Europea no sea todavía una unión soberana y no es para mañana. De manera que yo creo que esas son cosas completamente compatibles, siempre naturalmente que se tengan en cuenta cuáles son los compromisos que cada uno adquiere dentro de los términos multilaterales, en el caso europeo, ¿no? Me parece que eso es absolutamente fundamental, sobre todo cuando todavía no tenemos una política unificada de defensa, ¿no? Que es uno de los temas que tenemos que ir avanzando, ¿no? Yo creo que hay un marco concreto de relaciones bilaterales que están multilaterales que están básicamente bien definidas, y una subsistencia de relaciones bilaterales que pueden ir por otro camino, no necesariamente contrario, pero sí diferente, ¿no? Pensemos en nuestro caso, pensemos en el caso de Alemania, pensemos en el caso de Francia, pensemos ahora en el caso complejo también, donde tenemos un país ex miembro de la Unión Europea, que sin embargo sigue siendo un miembro de la OTAN, que es la Unión
que es el Reino Unido, y con el cual eventualmente habrá que pensar también si hay una posibilidad de triangulación, ¿no? De triangulación a efecto de seguridad y defensa entre los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, ¿no? Pero a mí me parece normal que haya una convivencia entre lo bilateral y lo multilateral. Muchas gracias. ¿Quiere comentar? Sí, solamente dar las gracias a Javier y preguntarle también al embajador Miranda ¿qué creen ellos en materia de yihadismo? Yo creo que es una de las cuestiones que nos han puesto encima de la mesa, pero seguridad y defensa van muy unidas. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante el tema del presupuesto de todos los países de la Unión Europea. En la Unión Europea hay países que no llegan al 1% del PIB y realmente, en fin, poder querer una política algo autónoma en relación con lo que es el vínculo transatlántico, sin un compromiso real, como decía Javier, no solo en carros de combate, sino muchas otras cuestiones de carácter estratégico, de ciberseguridad, como se ha hablado, pues yo creo que realmente en materia presupuestaria todavía hay muchos países que dejan mucho que desear. Y una última pregunta, de verdad. Me gustaría saber, hay más preguntas por ahí, ¿eh? ¿cuál creéis vosotros que es el papel que juega Turquía en todo este vínculo transatlántico y de la Unión Europea? Muchas gracias y perdonar, ¿eh? Bueno, por el tema del presupuesto es evidente que los de menos el 1%, la alusión es muy clara, es España, entre otros. Yo creo que Javier Rupérez también ha puesto ahí algo que es que, bueno, lo del 2% también es, no voy a decir una figura arbitraria, pero tiene sus interpretaciones. Alemania está por debajo del 2% y también países como el nuestro, la propia Alemania, entienden que, bueno, que hay que tener en cuenta las contribuciones que hacemos a operaciones de distinta naturaleza que van en la seguridad de todos y que no son, por lo tanto, solo las operaciones en el marco de la OTAN, sino también las propias operaciones de la Unión Europea o en el marco de Naciones Unidas. Con relación a esto de Washington con la Bruselas y con cada uno, pues yo creo que Javier Pérez lo ha contestado muy bien. Yo simplemente te pondría un botón de muestra y lo he señalado. Cuando tú veas que hay un solo embajador de la Unión Europea en la OTAN y un solo embajador en Naciones Unidas, tendrás lo que todos queremos. Mientras, pues navegamos en aguas mezcladas. Y esto, pues hay que saber entenderlo y hay que saber llevarlo. Desde Washington, a mí me parece que en este momento que el Reino Unido ha salido, yo si fuera Biden o Blinken, pues a mí las dos capitales que me interesarían más en el continente son París y Berlín, evidentemente. Otra cosa es que también me interese por otros países como España, además una relación en materia de defensa importante, pero hay que decir que las dos capitales, además de tratar con Bruselas, van a ser Berlín y París. Y que la relación con Londres también ahí, pues son primos, pero yo creo que Londres pierde saliendo de la Unión Europea, porque ya Londres ya no es el abogado de Estados Unidos dentro de la Unión Europea. Con lo cual yo veo que en tema de seguridad puede haber la triangulación que mencionaba Rupérez, pero porque Reino Unido tiene disuasión nuclear. Veo que es un tema que no suele interesar en este país, pero es un elemento esencial para poder ser uno. ¿Y cómo se defiende uno? Pues hoy en día, por mucho que otras cosas evolucionen, la disuasión nuclear es algo necesario, es algo importante y la Unión Europea va a tener que ver cómo lo puede abordar. En el yihadismo, pues sí, evidente, es una problemática que nos afecta a todos y en lo cual, pues, pero en fin, no es el mismo tipo de conflictos clásicos y por lo tanto requiere respuestas que son complicadas y que a unos se apuntan y otros no se apuntan en función de diferentes cuestiones y yo creo que eso va a estar ahí. Pero es un terreno de colaboración, pero lo hemos hecho en el marco de la OTAN. Esa era la razón de estar en Afganistán y la que hemos estado en algún otro lugar. Turquía, bueno, Turquía es un grano que nos ha salido ahora. Porque Turquía, pues, a seis razones, pues yo digo que al bajar, llamémoslo, la importancia de Estados Unidos como potencia, porque Estados Unidos tampoco está, no es que esté en declive, pero no está en donde estaba hace 10 años, ni hace 15. Entonces yo llamo a Turquía, alguno otro yo llamo los chuletas de barrio. Todos los chuletas de barrio se envalentonan. Entonces, pues Turquía tiene
una zona de influencia en la que se quiere afincar, y además está dolida con la Unión Europea, porque los turcos, no sé si con razón o sin razón, pero entienden que se les ha invitado a ser forma de la Unión Europea y que luego se les ha cerrado la puerta. Quizás hubiera sido más interesante ofrecerles otras cosas. Entonces ahí tenemos un tema que hay que recuperar. Yo, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, hay que recuperar con Ankara, pero tenemos en Ankara un señor muy complicado este señor. Pero en fin, eso pasa constantemente. Más complicado era Trump. Que ahí habrá que hacer un esfuerzo, porque yo considero que Turquía, yo lo veo como un Valladar occidental en el Oriente Medio. Es lo que ha sido, por lo menos durante la Guerra Fría. Era el Valladar frente a Rusia, frente a otros países. Si alguno se quiere hacer el esfuerzo de mirar un mapa dónde está Turquía, verá los vecinos que tiene: Siria, Irak, Rusia. Es un problema ahí. Y yo creo que al mundo occidental, a la Unión Europea y a la OTAN le interesa pues tener una Turquía estable y una Turquía amiga. Esta es la dificultad en este momento. Ok, pues tenemos muchas más preguntas. Miguel Pastor Moreno, te doy la palabra. Muchas gracias, Alana. Bueno, más allá de sumarme a los agradecimientos que ya se han mencionado, sí que en especial me gustaría dar las gracias al Consejo Federal del Movimiento Europeo por siempre pues, darle un papel como no importante a los jóvenes del movimiento europeo. Enhorabuena en especial a mi compañero Ricardo. Y sí que quería, bueno, pues a lo mejor mover un poco de este bloque de defensa y seguridad que ha ocupado gran parte del debate de esta tarde, un poco también a la parte de comercio, ¿no? Lo cierto es que la Unión Europea ha estado sufriendo 4 años de administración Trump, con unos aranceles pues, que han asfixiado a parte también, por ejemplo, de la agricultura europea. Pero también pues, la administración Biden ha llegado y se ha encontrado con unos aranceles que hemos impuesto, por ejemplo, del 15% con el caso de Boeing, o también del 25% a productos agrícolas e industriales. Y a pesar de tener alguna esperanza tampoco muy grande respecto a una mejora en estas relaciones comerciales, lo cierto es que, pues, en palabras del propio vicepresidente y alto representante Josep Borrell, nos decía que la administración Biden, como un demócrata que en su campaña ha estado diciendo el American, iba a tener un ramalazo proteccionista. Mi pregunta va orientada en este tema. ¿Cómo ven estas relaciones comerciales que, sin lugar a duda, y sobre todo después del caso Boeing, van a ser también un pilar de estas relaciones transatlánticas? Muchas gracias. Gracias, y voy a recordar que tenemos poco tiempo y más preguntas, entonces si podemos contestar de forma breve. Si quieres, Alana, trato de contestar yo y si no, que se sumen los demás. Es una muy buena reflexión la que hace, ¿no? Es verdad que esto es un tema pendiente que tenemos y es verdad que la administración Biden no disimula unas tendencias proteccionistas que afectan pues, también a su vecino Canadá, ahora con el Buy America, y es un tema que pues, probablemente requerirá de negociaciones, pero Europa, España también entre los países que están interesados, evidentemente, en afrontar estos contenciosos y tratar de eliminar los aranceles en la medida de lo posible. En el caso de Boeing y Airbus, creo que es un caso donde, digamos, las dos partes nos hacemos daño mutuo y quizás se pueda avanzar antes en alguna solución negociada. Europa siempre ha apostado por negociar los acuerdos, las soluciones a los acuerdos comerciales. Y para terminar en el tema comercial, indicar que ya las esperanzas, digamos, de un acuerdo comercial general entre la Unión Europea y Estados Unidos se desvanecen, pero en cambio sí los propios americanos han indicado las posibilidades de buscar acuerdos más restringidos en determinados ámbitos comerciales. Es decir, esto será un tema que tendrá que estar en la agenda y sin
una de capital importancia para ambos continentes, ¿no? O digamos, para ambas orillas del Atlántico. Gracias. Ok, hay otra pregunta de Francesc Goms. Sí, muchas gracias. Yo dar las gracias a los 4 ponentes por las reflexiones que han aportado, sin duda válidas y oportunas. Y mi reflexión es un poco invitarles a los ponentes a introducir en su reflexión el papel del Reino Unido. El Reino Unido ha salido con el Brexit de Europa. Ha tenido siempre el Reino Unido una relación muy, muy singular con Estados Unidos, pero es que ahora el Reino Unido, al ser tratado por la Unión Europea como un país externo y dándole un trato como un país externo, vamos a ver qué hace el Reino Unido y a qué mercado se vincula. A los 3 grandes mercados, Europa, Estados Unidos y China, vamos a ver qué hace el Reino Unido. Podría tener la tentación del Reino Unido de explorar unas alianzas especiales con Estados Unidos y por aquí distorsionar la estrategia europea transatlántica, ¿no? Mi pregunta es, ponedme en el tablero el Reino Unido, reflexionar un poco sobre dónde veis el papel del Reino Unido y cómo el Reino Unido, ahora que está fuera de la Unión Europea, puede afectarnos y puede alterar. No nos olvidemos que la relación comercial de España con el Reino Unido es muy importante. Una alteración de esta estrategia por parte del Reino Unido podría afectarnos a España de una forma singular, ¿no? Mi pregunta es esta. ¿Cómo veis el papel de las relaciones transatlánticas metiendo en medio el Reino Unido? ¿Qué va a hacer el Reino Unido? ¿Cómo va a tratar Estados Unidos al Reino Unido respecto a Europa? Okay. Bueno, yo primero hay que primero recordar que el Brexit ha sido una calamidad. Sí. Una calamidad global y va a ser una calamidad fundamentalmente para el Reino Unido. Sí, sí. Hay que recordar también que al final ha habido sus acuerdos, los cuales también está el nuestro con Gibraltar, que tiene también toda una serie de historias que no voy a dar aquí por razones evidentes, pero ha habido toda una serie de historias que han acabado como han acabado, pero totalmente debidas a dos aspectos que a mí me parecen absolutamente lamentables. Uno, esa idea de recuperar la soberanía, como si alguien se lo hubiera quitado, y dos, aparte de irse, procurar por todos los medios acabar con la Unión Europea, cosa que no han conseguido, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos, es decir, ha habido 2 personajes absolutamente lamentables en la vida internacional, uno de los cuales todavía subsiste, se llama Boris Johnson. Creyó que con su colega y compinche Trump iban a conseguir eso, que en el fondo ha existido de una manera relativa, sobre todo en los tiempos recientes, que es la relación especial. No hay relación especial, no va a haber relación especial, más allá de las relaciones normales que puedan tener desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista lingüístico. Hasta cierto punto, porque ya sabemos cuáles son las diferencias de unos y otros en sus respectivos acentos. Y de luego a nosotros nos afecta evidentemente, pero bueno, afecta fundamentalmente a una relación con la Unión Europea. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Allá que sigan ellos su camino y vamos a ver exactamente cuáles son las relaciones bilaterales. Las multilaterales, ya lo he dicho antes, están únicamente en el terreno de la seguridad a través de la OTAN. Y desde luego lo que a mí sí me parece evidente es que, no creo equivocar, los Estados Unidos nunca pondrán por delante la relación especial con el Reino Unido a costa o en contra de las relaciones con la Unión Europea. Porque las dimensiones son las que son, los intereses son las que son y los errores son los que son. Y el señor Johnson y todos aquellos que han propiciado la estupidez del Brexit lo van a dar muy claro. Para que tengámoslo en cuenta y luego hablemos también a ver qué pasa con los turistas y qué hacemos con sus residencias en Marbella y cómo arreglan sus cuestiones y tal, pero en fin, ellos lo han buscado. Pero no tengamos ninguna duda, el interés fundamental de los Estados Unidos en este momento está en la Unión Europea, con todos los problemas que podamos tener, pero no en esa relación que nunca ha sido especial y en este momento nunca menos especial que ahora. Muchas gracias. Pues creo que eso va a ser el último. Rubén García, ¿tienes
una pregunta? La pregunta final. Bueno, Rubén muchas García. gracias. Sí, muchas gracias. Pequeña reflexión y una pregunta rápida en general, pero quizá muy en particular para Carlos Miranda, el embajador. Bueno, el tema de la mesa redonda es la relación transatlántica y yo creo que hay, en fin, hay un acuerdo general de reconstrucción de lo que ha sido esta última época. Pero claro, se mezcla inmediatamente el tema de la independencia estratégica y yo no entiendo verdaderamente qué tiene que ver la cuestión de la independencia estratégica con Estados Unidos. O sea, verdaderamente yo creo que es un tema esencial, existencial de la reflexión en la Unión Europea, la independencia estratégica, y que sería bueno llevarlo a la ciudadanía. Y la cuestión, y ahí viene un poco la pregunta, ¿no sería mejor hablar en negativo? Es decir, o sea que la ciudadanía europea 2021 está por la dependencia estratégica, porque claro, se pone en tela de juicio, no vayamos a estropear la relación transatlántica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que queremos es una Unión Europea dependiente estratégicamente de terceros. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Veo que me pones en el disparadero. Por una parte, decir algo que creo que se ha señalado antes. Yo creo que Estados Unidos no le, o por lo menos una administración como la de Biden, no le hace tanta gracia que el Reino Unido se haya marchado de la Unión Europea. Por eso yo señalaba antes que creo que Berlín y París van a ser dos capitales más importantes que Londres. Sin perjuicio de una relación, llámese especial o no, pues que evidentemente es muy fuerte entre Londres y Estados Unidos y por lo tanto yo creo que se va a mantener. Pero ya no es lo mismo porque el Reino Unido ya no está en Europa y tampoco va a ser, por así decirlo, en Europa un embajador de los Estados Unidos. Lo van a ser pues, los otros países con los que se fija directamente. Autonomía estratégica, más que independencia estratégica, yo creo, lo he dicho antes, es una necesidad que tiene Europa de afirmarse como Europa, pero yo creo que tampoco lo pondría en plano negativo de que es que deseamos ser dependientes de Estados Unidos. Lo que pasa, Rubén, y lo sabes tú mejor que yo, es que hay unas realidades. Y como antes decía, si no hay un solo embajador en la OTAN, un solo embajador en Naciones Unidas y un solo embajador de la Unión Europea, solo él, en Washington, evidentemente hay unas realidades. Yo he hecho una alusión a la disuasión nuclear, he hecho una alusión a que Europa, para no ser, llamémoslo, dependiente, pues necesita realmente tener su propia defensa, y su propia defensa implica muchas cosas, mucho esfuerzo, mucho dinero. Y significa también unos sacrificios que los europeos no quieren hacer, porque tú sabes muy bien que ha habido ahora un fracaso de unos astilleros franceses e italianos. Y todos nos dicen, yo no soy un gran especialista, pero todos nos dicen que en Estados Unidos, más que 2 astilleros que hacen barcos portaaviones y barcos para la Armada Americana, en Europa tenemos 7. Entonces, claro, esto es un tema que en Europa es muy doloroso porque unos van a tener que, si queremos ir a defensa, y sé que la relación transatlántica no es solo la defensa, pero es inconcebible también sin la defensa, porque es un elemento esencial del asunto. Y porque si nos vamos a la historia, en el siglo XX y todavía en este, pues Estados Unidos ha venido a socorrer a Europa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, y en la posguerra fría también está ahí presente. Entonces yo creo que hay que ir hacia esa, entre comillas, si lo podría llamar independencia europea, pero va a requerir mucho esfuerzo, no vamos a llegar a ello, a mi juicio, en mucho tiempo, y lo que hace falta pues es ir aunando cosas. Por eso me ha parecido bien lo del avión de combate, el nuevo, que no me acuerdo la definición. Son proyectos de estos que hay que hacer, y hay que hacer cosas en común y dejar de pelearnos que si el submarino es francés o es español o es alemán. Hay que empezar a hacer cosas en común, y luego en el ámbito militar yo creo que la Unión Europea tiene que funcionar militarmente también como una alianza atlántica, es decir, como una alianza interna, y ponerse de acuerdo en las cosas, y luego ya ir a la OTAN con muchas cosas puestas en acuerdo. Esto es lo que hay que hacer.
Y ahora no tendremos un solo embajador en la OTAN, pero de la Unión Europea tendremos muchos, pero lo ideal es que puedan decir lo mismo. Fíjate lo magnífico que sería, tú que has estado ahí, que de pronto digan los embajadores, hoy nos representa el embajador de Alemania, mañana nos representa el de Holanda, pasado mañana el de España. Esto estamos lejos de estas cosas, pero podemos hacer muchas cosas en común y es por ahí. Pero también hay que ser sinceros. Cuesta dinero, cuesta organización, cuesta sacrificios. Y yo creo que aquí lo importante es que todos queremos tener un papel relevante en la Unión Europea, pero me parece que la clave de bóveda siguen siendo Alemania y Francia. Y no digo lo que ellos quieran, pero lo que ellos no quieran no se hará. Y si uno de los dos dice que no, no se hace. Por lo tanto, es importante que estén de acuerdo. Y es importante a países, yo creo, como el nuestro, volver a la época de Felipe González, que supo hacerse el amigo de Kohl y de Mitterrand y meter nuestros intereses. Hay que estar en la pandilla, como digo yo. Y esto es importante. Yo sé que no te he contestado totalmente y yo sé también que me has provocado un poco, pero yo creo que mi contestación te habrá gustado y será útil. Okay. Muchas gracias, Carlos. Perdona, tenemos que dejar ahí. No. ¿Okay? Lo siento porque hay tantos temas y preguntas y debates que parece que podríamos estar unas horas. 30 segundos, Alana. Queremos. 30 segundos solo. Carlos, el avión europeo ya tiene un alternativo entre Inglaterra, Italia y Suecia. Pues claro, yo lo entiendo por parte de Inglaterra, pero no de Italia y de Suecia. Lógico. Ok. Pues de nuevo, muchas gracias a todos los ponentes y todos vosotros por las muy buenas preguntas y reflexiones. Y ahora voy a dejarlo con Pachi. Pues muchas gracias, Alana, por esta estupenda moderación y a los 4 ponentes que verdaderamente, sobre todo, yo creo que se han dicho cosas nuevas. A Ricardo, a Carlos, a Javier y a Carlos Medina. Para mí ha sido un encuentro estupendo. Ha habido más de 100 personas participando que venían de 30 o de 40 sitios distintos que habréis podido comprobar. Y desde luego tenemos hasta un embajador en Chile, Patricio Leiva, y otros muchos de distintos sitios de Italia, de Francia, de Alemania, algunos alumnos, de tal manera que es una verdaderamente plural. Y hay gente joven y hay gente mayor, que es lo que trata el movimiento europeo. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de que se vayan consolidando estos encuentros, que es el 9º, el que hayan nuevas personas que hayan venido y que sigan escuchándonos. Y precisamente por eso quiero terminar señalando que el próximo miércoles, porque son los miércoles, hacemos la presentación de este libro, que es el de José María Gil Robles, un homenaje que le ha hecho el movimiento europeo y que todos los que queráis pues podéis participar. Y está convocada ya esta sesión. Y el miércoles siguiente, que es el 17, si no recuerdo mal, vamos a hacer precisamente sobre el Brexit, es decir, casi continuidad de algunas de las cosas que hemos dicho. Y por último, recordar también que el movimiento europeo pues está muy preocupado ahora. El tema central con el que nos estamos moviendo en Europa, todas las secciones, el movimiento europeo internacional, esta mañana hemos tenido un board, es la conferencia sobre el futuro de Europa. Parece que se va a convocar ya, pero no acaba de convocarse. Y sobre todo, no estamos del todo contentos de la participación de la sociedad civil, como nosotros, como el movimiento europeo, en la conferencia. Se había dicho que iba a ser en pie de igualdad entre las instituciones y la sociedad civil, y ahora eso no queda nada claro. Y sobre todo al movimiento europeo, que es el que está presente en La Haya, el que ha estado de muchos países, y nosotros desde luego desde el 49, pues no se le está dando el reconocimiento oportuno. Por eso hemos creado un curso de verano, posiblemente no tenemos la fecha, parece que va a ser un curso, va a ser una jornada, el 23 puede ser, pero todavía no sabemos. En cuanto se convoque la conferencia haremos este curso, el 23 de marzo, que es un martes en este caso, todo el día, posiblemente en la Escuela Diplomática que se había ofrecido para este encuentro, sobre todo en la medida en que sea presencial, y lo haremos también informático, con objeto de comentar y de trasladar a la sociedad española pues, el debate que tenemos en torno a la conferencia, que en todo caso creo que es un hito fundamental.
que en nuestra sociedad está pasando desapercibido. A todos los que os habéis conectado, muchísimas gracias. Y especialmente a la moderadora y a los 4 intervinientes. Habéis hecho una sesión extraordinaria. Muchas gracias.